Vamos a ver o hablar un poco de la información de las fotografías en lo que se llama imagen RAW o aquellas imágenes en formato NEF. Si yo tengo una imagen en JPG y la abro con Photoshop, lo que va a suceder es que esa imagen se va a abrir directamente y ya tiene definidas, el JPG ya tiene definido las tonalidades o las variantes, la gama tonal de nuestra imagen. Y eso, si es una fotografía que no tiene demasiado procesamiento, está bien. O sea, no quiere decir que el guardar una imagen en JPG sea necesariamente mal. No necesariamente es lo ideal por dos cosas. Uno, si yo comprimo demasiado un JPG, empiezo a tener errores en la calidad del píxel. Voy a exportar una imagen por medio de el Safer Web Legacy y le voy a poner una compresión muy baja. Voy a hacer extremadamente, voy a ponerle calidad de 0. La imagen de 34 megas original que tenía aquí va a pesar 339 kilobytes, es decir, estoy haciendo una compresión como del 1000% o más. Le voy a poner guardar, save as. Voy a guardar esa imagen en formato JPG. El formato JPG normalmente tiene incrustado, fíjense cómo aquí abajo dice perfil de color incrustado, Adobe RGB. Este formato de color que estoy incrustando en mi imagen da una mayor cantidad de tonos. Normalmente el JPG exporta a una cosa que se llama Small RGB o RGB reducido. Y voy a guardar esta imagen poniéndole un parámetro de una calidad muy baja. Le voy a dar OK. Y voy a aperturar esa imagen también con Photoshop. Cuando yo hago una compresión de ese contraste, fíjense cómo me acerco tantito y ya se notan píxeles. La imagen a lo lejos quizás se ve bien, pero perdí información de color. Entonces, los formatos JPG son muy versátiles para poder llevar archivos. La mayoría de las imágenes en lo que es el diseño de páginas web están guardadas en JPG. Va a ser un formato como desarrolladores multimedia que se va a utilizar constantemente porque pesan muy poco. Pero en términos de edición fotográfica, no sería como lo mejor en la edición del color. Entonces, para eso tenemos los archivos tipo RAW que están en .NEF y que tienen más información de color. Cuando yo lo abro con Photoshop, de entrada me va a abrir un menú. Este es un plugin que tiene Photoshop, que además me dice, fíjense como aquí en la parte de arriba dice cámara RAW, que es el plugin, y me dice, esta fotografía se tomó con una Nikon D90. Normalmente reconoce el tipo de cámara con el que se utilizó. Además aquí me dice información de cómo se tomó esta foto. Me está diciendo que se tomó con un diafragma 9 y la velocidad fue de 320. El ISO que tuvo esta imagen fue de 200 y el lente con el cual se tomó. Toda esa información la guarda el archivo. Un JPG no me dice todas esas cosas. ¿Ok? Ahora, tenemos en este menú, además de unas herramientas aquí arriba que pueden servir para editar, encuadrar, girar, etc. Tenemos los parámetros principales. En esta explicación vamos a profundizar en qué quiere decir cada uno de estos. Pero podríamos procesar desde este plugin más elementos en mi imagen, como las curvas, que es un modo de edición algo similar a los niveles, pero un poquito más complejo. Puedo controlar el detalle de la foto, los ajustes de saturación, luminosidad, matiz. Igual otros ajustes por medio de cambio de tonalidad. Puedo ajustar
hacer correcciones del lente, puedo poner efectos, puedo calibrar, puedo utilizar presets. Por ejemplo, aquí voy a ponerle el preset de grano. Entonces la fotografía, fíjense cómo al ponerle ese preset sin grano y con grano hace un efecto. Y tengo por acá, bueno, snapshots serían como pequeñas tomas en el proceso de esta imagen. Bien, entonces otra cosa que debes de saber es que en la parte de arriba tenemos el histograma. A diferencia de cuando ajustamos niveles por medio directamente con Photoshop, el histograma aparece nada más en blanco y negro. Aquí este histograma me muestra una primera capa en gris, que sería la combinación de todos, pero también me muestra los picos de cian, magenta, amarillo, rojo, verde y azul. Este es un histograma más complejo que me da como una mayor cantidad de parámetros. Por ejemplo, aquí me estaría diciendo mi histograma que esta fotografía tiene grandes tonalidades o grandes zonas de cian y de rojo. Y si yo veo esta imagen, diría, claro, tengo azules y tengo en este edificio y en estas zonas rojos. Y es normal que eso se dispare porque sí, efectivamente en esta fotografía hay esa cantidad de información de color. Podríamos procesar desde aquí en blanco y negro. El modo de perfil que vamos a utilizar es Adobe Color. Hay otros tipos de perfiles de color. Un perfil de color te permite manejar una gama de tonalidades específica. Y Adobe Color es más amplia que una gama tonal base de RGB. Aquí tenemos, vamos a dejarle que sea como el disparo. Aquí podríamos utilizar como variaciones de los blancos en diferentes fuentes de luz, como tungsteno, las luces fluorescentes, la luz del día. Si yo aquí le doy un clic, fíjense cómo hace una pequeña adecuación del color, ¿sí? Si estuviera nublado, si fuera una luz fluorescente. O sea, como cuando nosotros tomamos una fotografía, las diferentes fuentes de luz que son artificiales, como la luz incandescente o la fluorescente, estos tubos de luz que son blancos y que se utilizaban, ahora ya se utilizan más los LEDs, pero se utilizaban mucho, por ejemplo, en las escuelas. Todas esas fuentes de luz tienen una temperatura de color. Esto quiere decir que mi fotografía va a tender a verse azul o a verse amarilla o a verse, por ejemplo, en daylight se ve un poquito más amarilla. Si por ejemplo, si fuera con un flash, se va a ver un poquito más azul. Y bueno, aquí le voy a dejar como está el disparo. Y entonces aquí yo podría ajustar, es justo esa temperatura de color. La temperatura de color de las 12 del día es de 5500 grados Kelvin. Entonces fíjense cómo aquí yo podría modificar 5700, perdón, 5700 grados Kelvin sería la temperatura de la luz a las 12 del día. Entonces aquí con este ajuste, fíjense cómo mi fotografía en general estaba más hacia una temperatura de color más fría. Y aquí yo podría hacer una corrección para que esa fotografía pudiera inclinarse más hacia algo fría o hacia algo cálido. Si nosotros presionamos la tecla Alt u Option, depende de cómo esté, aquí abajo en la parte te va a aparecer Reset, ¿sí? Entonces, con esto podemos restaurar a como abrió. Puedo modificar el tinte, puedo hacer que esta fotografía se vea más hacia los verdes o más hacia hacia el magenta, aquí hacia el verde o hacia el magenta. Y aquí es bien importante la exposición. Si recuerdan lo que les platicaba sobre el proceso de revelado, que nosotros con la ampliadora le decimos qué tanto tiempo quiero que se exponga a la luz sobre el papel.
pues ese proceso está interpretado de manera digital. Entonces yo puedo decirle que una fotografía tenga una menor exposición, que llegaría, si tiene una exposición muy baja, pues se ve totalmente negra, y si tiene una sobreexposición se ve blanca. Entonces quizá una imagen que se ve ligeramente oscura, podemos aumentar aquí la exposición para que tenga mayor luminosidad. También podemos controlar el contraste, que haya grandes variaciones de negro o que no haya casi variaciones de negro. Podemos controlar las altas luces. Si yo aumento las altas luces, las zonas más claras se van a ver prácticamente blancas. Por el contrario, tengo las sombras. Igual, si bajo tengo grandes sombras o elimino las sombras. Los blancos, el balance de blancos, ¿sí? Puedo decirle, esta fotografía quiero que salga con muchos blancos o con muchos negros. Y finalmente tenemos unos parámetros de la textura. Podemos hacer, me voy a acercar un poquito. Es recomendable que acá abajo, fíjense cómo estoy viendo la imagen ahorita al 50%. Es muy recomendable que ustedes la vean al 100% para que puedan ver el detalle en sí de la fotografía y de los píxeles. Si yo aumento la textura, fíjense cómo ciertos valores, todos estos valores de la pared craquelada, brincan. Vean todos estos detalles de aquí, todos estos detalles. Aumenté la textura al 100% y vean cómo aparece. En cambio, si yo la quito, fíjense cómo la imagen se ve incluso como con un filtro de desenfoque. Entonces ustedes pueden aumentar en una fotografía que tenga una mayor cantidad de detalle en cuanto a las texturas. Puedo también trabajar con que la fotografía se vea aclarada, o por el contrario que se vea como con mayor cantidad de detalle negro. Y puedo hacer un desvanecido también en mi imagen, que se vea totalmente desvanecida o que no tenga nada de desvanecido. Finalmente tenemos cómo el color puede vibrar, hacia dónde quiero llevar la intensidad del color y la saturación. Entonces, procesando la imagen haciendo la apertura, vamos a obtener un control más sofisticado de nuestra imagen, tomando decisiones no nada más automatizadas. Nosotros vamos a decidir la intención de nuestra fotografía. Voy a presionar otra vez Alt, voy a ponerle Reset, porque había movido algunos parámetros. Y voy a hacer la apertura de esta imagen y vamos a comparar. De entrada yo quiero que la temperatura de color sea un poco más cálida. Entonces me voy a ir, incluso le voy a poner 5700 grados Kelvin. Quiero que mi imagen está neutral ahí entre balance de verde y magenta. Le voy a dar una ligera subexposición para que tenga más grises, un poquito más de contraste, y voy a aumentar la textura para que se vea el detalle. Y también voy a aumentar un poquito la saturación de mi imagen, no demasiado. Fíjense, si aumento demasiado, un error fácil de cometer es aumentar mucho lo que es la saturación. Aquí voy a aumentar tantitito, 6. Y después de que hago esto, abro la imagen. Esta imagen ya quedó procesada. En la apertura sigue diciendo aquí que es el archivo NEF, pero porque no lo he guardado. Entonces esta imagen, si yo comparo con la fotografía original en JPG, vean qué diferencia entre elegir cómo quiero que se vea la fotografía
El JPG lo definía automáticamente la cámara y el procesamiento en Photoshop, y con una fotografía en formato NEF o una fotografía en RAW, nosotros decidimos qué estamos controlando. Y si yo veo la fotografía, por ejemplo, al 100%, yo intencionalmente, en este caso, traté de enfatizar colores amarillos, ¿sí? O sea, más cálida la fotografía, y el detalle. Fíjense cómo aquí el detalle de toda esta zona se ve muchísimo menos al detalle que logré acá. Si mi intención fuera que esta fotografía se viera efectivamente el paso del tiempo sobre la pintura de los edificios, el formato RAW me está permitiendo rescatar todas esas zonas, ¿ok? Y bueno, al final, esta información, tenemos dos formatos en los que tú podrías guardarlo. Si estás procesando con Photoshop, pues lo más conveniente es guardarlo en formato PSD. Si tú vas a seguir procesando tu imagen, es conveniente guardarla en PSD porque guarda muchísimo más información que se puede procesar. Y ya para, en este caso, quizá compartir esta imagen, la vas a guardar en JPG. Vamos aquí a JPG. Vamos a dejar incrustado el perfil de color de Adobe RGB y vamos a dejarle calidad máxima, ¿sí? O por lo menos de un 10% para que no pierda detalle, y le damos OK. Y entonces ya tenemos una fotografía que, con respecto a la original, bueno, a la que está en JPG, hay una variación o control de color bien diferente. Vean cómo logré en esta imagen, está un poquito pasada de saturación, pero es intencional. Aquí lo importante es qué intención tienes tú como fotógrafo para el control de la imagen.